todos esos son bienes fungibles, se pueden intercambiar unos por otros sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Eso, Ok. Sí, eso quiere ahora decir que, entiendo. eso quiere decir que son fungibles. ¿Mm? Ahora, ¿qué sería no fungible, por ejemplo, en función de lo que yo te dije? A ver, ¿qué ejemplo se te ocurre a vos que podría ser un bien que es no fungible? Las Pensemos, a materias ver, primas. pero qué, a ver, le pongamos nombre a esa materia prima, porque si la materia prima es un cereal, es una materia prima fungible. Ahora, yo lo que te estoy pidiendo es un Claro. ejemplo de un bien que sea no fungible. ¿Qué sería, por ejemplo, Bianca? A ver, o cualquiera que lo esté pensando, a ver si podemos dar un ejemplo de un bien no fungible. Una tela Iba a decir la específica harina. puede ser, porque no todas las telas son iguales, no es lo mismo una seda que otro tipo de tela, que un terciopelo o lo que fuera, no conozco mucho de tela, pero hay Yo telas que son decía bien diferentes. la harina porque, Sí, porque no es lo mismo harina, o sea, la harina sirve para hacer varias cosas y no una sola. no por ese lado, sino por el tipo de harina. No es lo mismo que yo te dé una bolsa de harina blanca que te dé una bolsa de Claro, harina. eh, leudante. Sí, claro, o que sea de la otra harina, esta que es más entera, ¿sí? Que tenga una combinación con otra Ujú. cosa, que no sea blanca, por ejemplo, solamente. Entonces, ahí ese producto específico, Claro, digamos, sería no fungible porque no es lo mismo. En cambio, si estamos cambiando cosas que son en esencia iguales, decimos que son fungibles. Si vos me das un billete de 100 pesos y yo te doy otro de 100 pesos, ¿eso es fungible o no? Es lo sí. mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ujú. Bueno, O sea, ahora, quiere si yo decir, te doy algo que no es, que yo lo compré en un determinado lugar, que es un producto que tiene ciertas características, ¿sí? Ahí, si yo te quiero dar otra cosa parecida, no va a ser lo mismo. Entonces, va a ser no fungible porque no te estoy dando lo mismo. No estamos reemplazando un bien por otro que sea igual, que tenga las mismas características, ¿sí? Que tenga la misma sustancia, la misma naturaleza, ¿entendés? A eso se Claro, o sea, que refiere. tengan la misma función, o sea, que Claro. sirvan para lo mismo. Claro, tal cual, que te dé las Ah, mismas ok. prestaciones o el mismo servicio, digámosle así, ¿sí? Profe, ahí La podemos misma buscar utilidad. la definición de bienes fungibles y no fungibles basándonos en el Código Civil, porque ahí está la definición de A bien ver, fungible y no Ana, a fungible. ver, me cuesta mucho escucharte, Ana. Ay, No sé por qué, a tu compañera la escuché bien, pero a vos me cuesta, se va la voz. porque mi computadora está como muy lejos de mí. O vos estás hablando muy despacito, no sé, a ver, dale, No, con más no, fuerza. decía si podíamos utilizar como base el Código Civil donde define el bien fungible y el no fungible. Que los fungibles Sí, tienen que, bueno, que los describe como que tienen que tener la misma, a ver, te lo leo. Fungibles son aquellos considerados en el tráfico jurídico en función de su número, medido, peso y pueden ser sustituidos por otros. Y los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. calidad y cantidad, claro, tal cual. Perfecto, sí, sí, así es. Bien, eso es. Muy bien que te hayas tomado el trabajo de ver este tema. A ver, chicos, cuando estamos estudiando, cualquier materia que estén estudiando, si yo leo una palabra que no comprendo, a ver, ¿alguien puso la palabra esa en el glosario? ¿Se fueron a ver el glosario? Porque a todos nos puede pasar de encontrarnos con una palabra que no la hemos escuchado nunca, o que sí la hemos escuchado, pero bueno, no le prestamos atención y no sabemos qué significa. Podemos llegar a tener una idea por ahí y no estamos seguros del todo de cuál es el significado de esa palabra o cómo se la puede usar, porque hay palabras que también tienen algún significado especial, depende en qué ámbito la usemos o cómo, digamos, cuándo la usemos, con qué intención la usamos. Tenemos que ir a ver ese significado, tenemos que investigar y fijarnos, porque si no, no vamos a comprender lo que estamos estudiando. Ese es el problema. Si no comprendemos lo que estamos estudiando, mal yo voy a poder contestar una pregunta de manera correcta. Por ejemplo, me estoy remitiendo con esto a lo que ustedes van a tener que hacer en estos cuestionarios pequeños que están contestando y sobre todo cuando se enfrenten con el examen final de la materia. ¿Sí? Ahí,
todas las preguntas o los cuestionarios, la mayoría de ellos, van a apuntar a que ustedes apliquen el conocimiento que están adquiriendo. ¿Sí? Ustedes ahora están aprendiendo un montón, todos aprendemos todos los días algo. Entonces, eso tenemos que ser capaces de poder aplicarlo, porque si no, no sirve de nada. Aprender como lorito de memoria las cosas no sirve de nada si no las sé aplicar. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer el día de mañana cuando se reciban. En todo momento lo van a ir haciendo a medida que van avanzando en la carrera, inclusive. De una materia a otra, cuando ustedes entran en una materia nueva, van a decir, bueno, estos alumnos ya saben tal cosa. Ya manejan esos conocimientos y ya son capaces, digamos, de aplicarlos, de saber cómo utilizarlos, y van a seguir avanzando cada vez más, digamos, ¿sí? Entonces, no estudien, no avancen si no saben o no entienden algo. Tienen que tomarse 2 minutitos el trabajo de verlo, de comprenderlo, de asimilarlo, y ahí no van a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Ese consejo les damos siempre. Háganlo, lejos de decir, bueno, no, esto es una perdedera de tiempo, no me voy a poner a buscar eso ahora. No, no es así. Lo tienen que hacer en ese momento, porque después no lo van a hacer. Entonces, no lo van a poder comprender bien al tema que están estudiando. ¿Mm? Así que lo que hizo Ana, por ejemplo, está muy bien, está correcto. Si la explicación que se da no la comprenden del todo y se quedan con alguna duda, está perfecto, vayan y busquen, porque hoy en día tienen la información ahí, la que quieran, al toque. Entonces, acá no hay excusa, no porque en el libro no está, porque en el apunte que me dieron no está. No, pueden acceder al conocimiento ya, en cualquier momento y de lo que sea. Tienen todo a su disposición ahora. Entonces, esa ventaja también la tenemos que saber aprovechar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra pregunta, chicos? Está entonces Bianca, ¿no? Sí, Martín profe, Díaz gracias. pregunta si un cuadro puede ser un bien no fungible. Claro, totalmente. Totalmente. Una obra de arte es un bien no fungible. Sí, sí. También pueden ser artículos de museos o de personas que son coleccionistas, ¿verdad? Sí, O sí. productos que serían hechos exclusivamente para un consumidor que lo pide a medida o algo exclusivo, que digamos. Sí, sí, Araceli, totalmente. Así es. No te va a dar lo mismo un cuadro hecho por un artista que por otro, no es igual. O sea, eso tiene sus características particulares y no es reemplazado así nomás por uno por otro, digamos. ¿Sí? Está perfecto esos ejemplos, ahí es donde se nota mucho, digamos. Muy bien, muy bien. Profe, los autos Sí. podrían ser un ejemplo también por el tema de las distintas marcas. No te escuché, Sofía, ¿los qué? Los autos, Ah, los autos. Ajá. por el Bueno, tema de las distintas marcas, las categorías. digamos que si vos cambias un auto de la misma marca, del mismo modelo, es fungible, Claro, digamos, en ese sentido. Ahora, si vos querés, si vos decís, bueno, yo te doy y ponele un Toyota y me dan un auto de otra marca, ahí no, porque no son iguales, no son iguales esos bienes, ¿sí? claro. Son diferentes, tienen características diferentes y dan o reportan, digamos, inclusive hasta una prestación diferente, digamos, en ese caso. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A ver, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué otra duda han tenido con esto? Profe, para lo de bienes de cambio corriente y no corriente, es algo similar como lo que vimos la clase pasada, algo así se lo analiza, después del balance, 12 meses, para considerarlo corriente o no corriente. Sí. ¿Qué es lo que consideras vos? ¿Quién está hablando? Porque yo aquí veo Hola, Florencia. Florencia. Sibila, ese. Chicos, acostúmbrense a poner su nombre. Ustedes pueden cambiar el nombre ahí cuando ingresan. ¿Sí? Bien, Fíjate, porque si no yo te voy a decir Nico. O sea, no me puedo acordar, no nos podemos ninguna de las dos acordar el nombre de ustedes si no lo estamos viendo, digamos. ¿Sí? bien. Florencia, ¿sos? Sí, Florencia. Bueno, Florencia, a ver, ¿qué es lo que sabes vos de lo que es bienes de cambio? ¿Qué comprendiste? ¿Qué son los bienes de cambio corrientes y no corrientes?
Bueno, sería no corriente cuando su proceso lleva mucho tiempo para llevarlo a la venta y lo tengo en la empresa. Por ejemplo, me tardaría 1 año y medio, entonces ahí sería un bien no corriente para Sí. terminar de producirlo, digamos. Bueno, el problema es ahí que vos hay algo que no estás diciendo, es que vos tenés que situar el momento en el cual vos estás parada, ¿sí? Delimitando o, digamos, si ese bien específicamente que vos te estás refiriendo, digamos, va a ser corriente o no corriente. Eso es fundamental, ¿sí? O sea, los bienes no corrientes tienen esa característica, pero depende de dónde estés analizando la información. Porque si ese año y medio que vos estás diciendo ya está transcurrido a más de la mitad, se va a transformar en corriente. ¿Entendés? Bien, ¿Sí? claro. Sí, Entonces, sí. siempre es con referencia a una fecha. Siempre. O sea, por eso hablamos del instante de lectura de la información o el momento al cual la información está siendo preparada para digamos, los estados contables. Por eso hablamos de cierre de ejercicio en general. No siempre cierre de ejercicio. Eso también lo tienen que tener presente. Puede ser en otro instante de tiempo donde la empresa tenga que clasificar esa información en corriente y no corriente. Entonces, a ese momento en el cual yo estoy parada, a partir de ahí tengo que evaluar ese año, ¿sí? O esos 12 meses siguientes a esa fecha. Y ahí yo puedo determinar qué activos o pasivos son corrientes o no corrientes, ¿sí? Pero lo que dijiste está correcto. Hay bienes de cambio que tienen ciertas características que lo hacen no corriente, ¿sí? Pero particularmente vos para afirmar que ese bien de cambio es corriente o no corriente, tenés que hacer lo que estamos diciendo ahora. O sea, Claro. fijarte en qué momento estás vos determinando eso, ¿sí? Por ejemplo, si fuese que son, bueno, 1 año y medio, 18 meses, y para el Sí. cierre de ejercicio faltaría, no sé, 4 meses. Tendría que contar entonces, a ver, ahí sería todo, ahí no corriente sería, va corriente, si falta 4 meses. ¿Y cuántos meses son ese producto se va a transformar en efectivo o equivalente de efectivo? ¿En cuántos meses? En 1 año y medio. No, ahí creo Y que bueno, te serían 2 no quedaría, corriente, ¿no? 2 meses no corriente sería algo así, ¿no? yo creo, ahí tenés que poner fechas, porque por lo que vos me estás diciendo, a ver, los ejemplos así son medio, que no se puede contestar de una a eso. O sea, a ver, vos me decís que faltan 4 meses para el cierre, decime cuál es tu cierre de ejercicio. Mm, Por Tenés ejemplo, que ponés una tomar fecha. sí o sí 12 meses o más de 12 meses que sean no corrientes y Claro, hasta sí, los lo que pasa es 12 que ella está meses tomando 4 corrientes. meses antes. Por más allá pero más allá del cierre de ejercicio, pasaron 4 meses y el producto lleva 1 año y medio de elaboración. Recién lo va a poder convertir en efectivo dentro del año y medio, va a ser un bien no corriente. Pero ella Es lo que dice que pasa, de por ese año y ejemplo, medio ya pasaron 4 meses. Ese es el problema del ejemplo de ella. Entonces, si yo estoy parada al 31 de octubre y vos me estás diciendo que ese producto 4 meses antes del 31 de octubre tenía un tiempo de un año, de 15 meses, sí. ojo con ya eso, pasó a ser corriente. ojo con No eso. pudo Porque yo convertir en tengo, dinero. ¿cuándo serían, si yo estoy parada al 31 de octubre, cuáles serían los 4 meses anteriores? Yo tengo octubre, tengo septiembre, tengo agosto y tengo julio. Esos son los 4 meses. O sea que este bien se viene elaborando desde julio, digamos. Tengo julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Sí? De esos 15 meses ya pasaron 4. ¿Cuántos meses me quedan? Me quedan 11. Entonces, si esa es la situación, entonces ahí es corriente. Va a pasó de ser no corriente a esa fecha a corriente. ¿Por qué? Porque se va a convertir en efectivo, probablemente lo pueda vender, obviamente va a estar en condiciones de ser vendido, 11 meses con 11 meses posteriores a la fecha de cierre de ejercicio. Entonces ya es corriente. Se transformó en corriente ahí. ¿Sí? Bueno, Es profe. cuando, por ejemplo, cuando se cosecha la soja y se la pone en los silos, hasta tanto, digamos, se la convierte en dinero, sigue siendo no corriente. Hasta, digamos, mientras la planta está creciendo, sí es un bien no corriente.
Una vez que se cosecha y se deposita en los silos, ahí pasa a ser un bien corriente porque se la puede convertir en efectivo en cualquier momento. ¿Es El bien correcto? tiene que estar en condiciones de ser vendido para ser corriente. Para considerarlo corriente o no corriente. Bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos? Profe, cuando habla de rápida y lenta movilidad, Sí. ¿a qué hace referencia? O sea, ¿qué ejemplos podría darnos? Porque decía según mayor o menor rotación en la empresa. Claro, tal cual. Y bueno, ¿y qué ejemplitos estaban ahí en la clase? Ahí había ejemplitos. No. Una mercadería cualquiera que sea de reventa, que la empresa la compra y la vende, la compra y la vende, la compra y la vende, es un bien de cambio de rápida movilidad. rápido. Ah, ¿Por qué? Porque el destino de ese bien es venderlo, comprarlo y venderlo, ¿sí? Salvo que, por supuesto, siempre hay excepciones, que la empresa compre grandes partidas de mercaderías y nosotros, porque le conviene, por el descuento que le hace, porque no le pasa nada a esa mercadería, la puede tener guardada, entonces ahí sí la empresa tiene que ver qué parte de todo lo que compró en este ejercicio lo puede llegar a vender en el ejercicio siguiente. Eso será corriente. Y todo lo que no va a poder vender en el ejercicio siguiente va a ser no corriente. ¿Sí? Si la empresa, por ejemplo, compró grandes partidas de mercadería al cierre del ejercicio, antes de que cierre el ejercicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro tipo de producto puede tener la característica de que tenga que sea de lenta movilidad y tenga poca rotación? ¿Qué tipo de bienes de cambio? Ahí dimos el ejemplo de los astilleros, ¿sí? Esos productos llevan, Barco. claro, exacto, llevan años para ser construidos, entonces esos son bienes de cambio no corrientes, sí o sí, digamos. ¿Sí? Los vinos. bien. Los vinos finos, esos que necesitan mucho tiempo de añejamiento, entonces esos también no son y todos los vinos iguales, porque hay vinos que se los fabrica y se los vende al toque, entonces esos no, pero estos vinos que requieren de un cierto tiempo de estacionamiento para poder ser vendidos, digamos, forma parte del proceso de ese bien de cambio, bueno, esos tienen la característica de tener lenta movilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, puede pasar con los quesos. Hay quesos que necesitan periodos largos de estacionamiento, de maduración, entonces ese también puede ser un ejemplo de bien de cambio que sea de lenta rotación o que tenga poca rotación, por eso es de lenta movilidad. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Rosalía Garnica pregunta qué es el convenio con mutuales. El convenio con mutuales. ¿Quién sabe eso? ¿Alguien lo puede explicar? A ver, Ana. Cuando se firma convenio con una mutual, es como Sí. como el tema de las transacciones con tarjetas de crédito, nada más que se hace con una institución que es una persona jurídica pues, sin fines de lucro. Entonces, lo que emite la mutual es, digamos, el cliente va al comercio y dice, bueno, quiero tal cosa, el comercio le dice cuánto sale, el cliente es asociado a una mutual, una asociación mutual, y le dice que tiene convenio con ese negocio, y le dice, bueno, traigo acá el precio de lo que quiero comprar, la mutual le emite dos comprobantes con el monto del producto que quiere comprar, va al negocio y entrega ese vale de mutual y retira lo que quería comprar, ¿sí? Lo que hace la mutual es trabajar como si fuera, digamos, una entidad no financiera, sino como Es la un tarjeta, digamos, se intermediario. encarga, es un intermediario que se encarga de pagarle después al negocio a través con su vale y una nómina, digamos, de todos los clientes que han ido a comprar ese negocio, de pagarle al negocio lo que, reteniendo de los recibos de sueldo,
lo que compró el afiliado a la mutual, digamos. Eso sería los vales de mutual. Trabaja como el cupón de tarjeta de crédito. Claro, lo que la mutual es un intermediario que hace un contrato, firma un contrato con la empresa, con el comercio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace de intermediario, ¿por qué? Porque le permite al empleado, ¿sí? A los empleados de una determinada actividad, comprar con descuentos o con descuentos importantes, con facilidades importantes que no las va a conseguir quizás en otra casa de comercio, ¿sí? Y lo que emite es una orden de compra, como decía Ana. Entonces, ese empleado lo que puede hacer es con esa orden de compra, la mutual lo autoriza a comprar, se fija, y lo autoriza a comprar ese producto en tantas cuotas, pónganle. Entonces, con esa orden va el empleado a la casa de comercio, lo puede comprar al producto y luego le van a descontar esas cuotas, digamos, de su recibo de sueldo. ¿Sí? Lógicamente, el comercio que trabaja con mutuales tiene que pagar, le va a costar, va a tener un costo, le va a tener que pagar a la mutual, en ese contrato va a estar establecido lo que le va a tener que pagar a la mutual, por ese servicio que le está prestando, ¿sí? Esa sería la operatoria con las órdenes de compra de mutuales, digamos. No me acuerdo quién preguntó. Para eso hay que estar adherido, profe, ¿no es cierto? A la mutual, ¿no? Tenés que estar afiliado. Claro. O sea, la mutual tiene que estar adherida a una determinada casa de comercio. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de la mutual de Luz y Fuerza, ¿sí? Bueno, los empleados de Luz y Fuerza son los que tienen la posibilidad de comprar en determinadas casas de comercio que están adheridas a la mutual esa. No en cualquier comercio, tiene que previamente ese comercio haber celebrado un contrato con la mutual para que les dé justamente la prestación de ese servicio, ¿sí? Muchas veces inclusive, sí. Perdón, lo que le preguntaba es si uno tiene que estar afiliado a la mutual. Por supuesto que sí. Claro. Si uno no está afiliado a la mutual no le va a emitir ninguna Esa era mi pregunta. Sí, claro que sí. Profe, entonces sería para las personas, para los empleados de cada empresa que está adherida a esa mutual. Claro, porque sí, o sea, hay mutuales, a ver, depende, chicos, porque hay mutuales que son abiertas y otras que no. Entonces, depende de la mutual. Hay mutuales que sí le pueden prestar un servicio a cualquier, digamos, empleado de cualquier actividad. Quiere decir que esa mutual es abierta. Con el solo hecho de yo ir y adherirme a la mutual, ¿sí? Ya puedo comenzar a gozar de los beneficios que me presta la mutual. Ahora, hay mutuales que son de tipo cerrada, que son solamente para los empleados de determinada actividad. ¿Sí? Entonces ahí, si yo soy un empleado de otra rama, de otra actividad, no voy a poder adherirme a esa mutual, porque solamente presta servicio a ese tipo de empleados, digamos, de esa actividad, que trabajan en esa actividad. ¿Sí? De eso va a depender. Sí, yo, profe, trabajo en la mutual del Banco Nación. Sí. Y sí, esa es abierta. Recibe de perfecto. No necesariamente los empleados del banco. Claro. Una consulta, ¿la mutual trabaja como los gremios, que también operan de esa manera con órdenes de compra? Sí, parecido, sea igual. Sí. Inclusive más, algunas mutuales, yo me acuerdo en algunas épocas, algunas mutuales lo que hacían eran directamente las mutuales comprar los bienes. Por ejemplo, en la época cuando ya iban a comenzar las clases, las mutuales lo que hacían era al comprar por mayor, ¿sí? Todos los útiles, digamos mochilas, supónganse, del guardapolvos, lo que sea, ¿sí? Relacionados con la escuela. Entonces ellos mismos vendían a muy bajo costo a sus afiliados. Eso también, en vez de que nosotros vamos a la librería con esa orden de la mutual a comprar, muchas veces las mutuales lo que hacen es eso. Compran esos productos a muy bajo, o sea, como compran en cantidad, pueden encontrar, digamos, rebajas considerables, y eso les va a permitir vender a sus afiliados esos productos, digamos, a bajo costo, o a lo mejor con planes de facilidades o lo que fuera, ¿sí? Muchas veces también hacen eso, ese tipo de operaciones, digamos, para beneficiar a sus afiliados. ¿Mm? Sí, donde le decía la mutual del Banco Nación, ellos compran los electrodomésticos y los venden mucho más baratos que los comercios.
Y también trabajan con préstamos también a tasas de interés muy bajas. Sí, también. Hay mutuales que son como financieras, digamos, que otorgan préstamos con tasas de interés bajas. Exactamente, ¿sí? Son diversas las prestaciones que puede realizar una mutual. Muy bien, así es. Bueno, ¿qué otra duda, chicos? Profe, tengo una duda. Sí. Esta cuestión de que las mutuales tienen más accesibilidad, digamos, tienen los productos más accesibles o la financiación, ¿es porque no están alcanzados por los impuestos del valor agregado? Que cuando uno va a hacer los asientos contables, por lo menos no tiene que hacer esta segregación, digamos, sería de esta manera, ¿cómo se dice? No es que sí, o sea, a ver, en parte puede ser eso, ¿sí? Pero en parte también es por la forma de operar que tienen, digamos. Porque tienen la capacidad, digamos, de poder adquirir esos productos de otra manera, a mayoristas, en cantidades, consiguiendo descuentos o rebajas importantes, digamos. Bonificaciones o descuentos importantes, depende. Okay. Y sí, las mutuales están exentas de algunos impuestos. Ahora, el hecho de que ustedes dicen, bueno, esta es una entidad que está exenta, ojo, porque no está exenta porque la ley lo diga, ¿no? O sea, están exentas en tanto y en cuanto esas entidades sin fines de lucro hagan los trámites correspondientes y soliciten esa exención, ya sea o en la AFIP o en la Dirección de Rentas, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que cumplir con una serie de requisitos para poder gozar de esa exención. No es porque la ley lo diga, ya están exentas. No, no es así. Eso ya después lo van a estudiar ustedes en impuestos. Pero bueno, es como para que sepan, digamos. Esos beneficios también tienen, por supuesto. ¿Mm? ¿Qué más, chicos? Profe, aparte también puede ser que ellos, su actividad no es la comercialización, digamos, sino No. que ellos lo hacen solamente para determinados momentos, digamos, como usted dijo, para la venta de útiles para el inicio de clases, digamos. Sí. Puede ser por eso Tal también. cual. El objetivo es prestar un beneficio, entonces ellos con eso, ¿qué están haciendo? Beneficiando a los afiliados. No es que están lucrando con esa venta, Sofía, ¿sí? No es que van y compran y venden al mismo precio que la librería, no es así. O sea, el objeto, digamos, el objetivo, digamos, de este tipo de entidades no es obtener una ganancia, sino es prestar servicios, satisfacer necesidades de los afiliados, ¿sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra consulta tienen? ¿Qué otra duda? ¿Se me escucha? Ismael, ¿estás hablando? Disculpa, No te puedo escuchar. No sé si está preguntando en el chat porque no lo puedo escuchar. No. Profe, ¿se me escucha? Sí, ahí sí. Bien, yo tengo una duda en las compras de bienes y servicios, en la determinación del valor del ingreso. El precio de contado que dijo que es un valor neto de impuestos y de intereses implícitos, o sea que le estamos segregando los impuestos y los valores implícitos, los intereses implícitos. Claro. Así es. Y al registrarlo, o sea, lo registraríamos como precio de contado y aparte de los impuestos. Sí, así es. ¿Qué tenés que segregar? Ejemplo de eso. A ver. ¿El IVA crédito? Sí, el IVA, por ejemplo. O si algunos productos tienen impuestos internos también, tenés que segregar los impuestos internos.
¿sí? Por ejemplo, las bebidas tienen impuestos internos, entonces hay que segregar esos impuestos internos, el IVA, y si dentro de la operación de compra están incluidos intereses implícitos, también los debemos segregar en la cuenta que corresponda. Es decir, que vos le vas a dar ingreso al bien de cambio cuando lo compres por precio de contado. Y a eso le tengo que sumar después, o sea, activar los gastos necesarios. Los gastos necesarios para que ese bien esté en condiciones de ser vendido, exactamente. Y ahí estamos hablando de qué tipo de gastos, Milagro. ¿Cómo, profe? Por ejemplo, ¿qué gastos se te...? Los fletes. Los fletes, sí. Si tuviste que pagar también un seguro, será ese seguro. El control de calidad también, por ejemplo. Todo eso después lo tengo que activar al precio de contado. Exactamente. Si ese producto es un producto especial, que cuando llega a la empresa vos necesitas hacer un control de calidad para recibir ese producto y estar seguro que es lo que pediste y que está en condiciones, vas a tener que activar ese costo también, ese gasto, perdón. ¿Sí? Al costo del producto, va a formar parte del costo de ese bien de cambio que estás comprando. ¿Sí? Y por ejemplo, si el proveedor se hace cargo de todos esos gastos, nosotros solo tenemos que contar el precio de contado y los impuestos. ¿Sí? Claro, es lo que te cuesta a vos. El precio de contado más los gastos en los que vos tuviste que incurrir para que ese bien esté en condiciones de ser vendido. Si se hace cargo, a ver, vos me estás diciendo, por ejemplo, vos comprás y el proveedor te dice, bueno, yo me hago cargo del flete, ¿sí? De la mercadería hasta que llegue a tu empresa, vos igual cuando adquieras ese producto ya lo estás comprando con ese componente adentro. ¿Entendés? Porque vos estás pagando el flete, no es que el proveedor si se hace cargo te lo está haciendo gratis, te lo va a cobrar. La diferencia es que vos no vas a contratar ese flete, sino que lo contrata el proveedor y lo paga el proveedor, pero te lo cobra vos. Esa es la diferencia. Bien, gracias. Profe, todo eso sería lo del costo de adquisición. Sí. Y eso Ese sería es el concepto como el CMB. ¿Cómo? ¿Cómo, Florencia? Eso sería como el CMB, por ejemplo, cuando yo ya lo vendo y pongo el costo de la mercadería vendida, eso sería como el CMB. ¿Qué es eso del CMB? Costo de la mercadería vendida. Ah. No, el costo de la mercadería vendida, hay que determinar ese costo de la mercadería vendida. Por supuesto que ahí estamos entrando en otro tema. Cuando vos vendas ese producto que compraste, vas a tener que cargar el costo de la mercadería vendida. ¿A eso te referís vos? Sí. Bueno, ese costo de la mercadería vendida depende del sistema de costeo que vos tengas. Va a ser justamente el valor, digamos, el costo de adquisición de ese producto que estás vendiendo. Esa es la descarga que tenés que hacer del inventario. Ingresó por un valor, tiene que salir por ese valor. Salvo que utilices otro método de costeo. Bueno. ¿Sí? Sí. Profe, sí. Tengo una pregunta. Cuando nosotros tenemos el costo de adquisición, ¿no? Sí. Nosotros después para hacer los asientos, lo que hacemos es activarlos. Puede ser para agregarlo, por ejemplo, a fletes y acarreos, lo activamos y lo ponemos en mercadería, lo agregamos. ¿Eso se hace con los gastos? O sea, los gastos de seguros, los gastos de descarga, control de calidad, ¿todos esos también se activan? Sí, eso entraría dentro del concepto de gastos necesarios para disponer de ese bien para ser vendido, en el caso de los bienes de cambio. ¿Sí? Todo lo que sea necesario para que ese bien esté en la empresa en condiciones de ser vendido, debe activarse. Ejemplo que vos diste, flete, seguro, control de calidad, el gasto de descarga de la mercadería cuando llegan los depósitos de la empresa, ¿sí? También lo vas a tener que activar si es que tenés ese costo que asumir, ese gasto. ¿Y qué más dijiste? No me acuerdo qué otro ejemplo diste vos. Gastos de descarga. Sí.
control de Y sí, calidad. el control de calidad, y si son mercaderías que requieren de cierto acondicionamiento, que yo no puedo bajarlas del camión y ponerlas ahí solamente en un rincón del depósito, sino que necesitan estar en un lugar especial, no sé, las tengo que hacer ubicar en un lugar especial, específico, porque si no se deterioran o lo que fuera. Bueno, también a veces hay productos que requieren de esos acondicionamientos y hay gente que los hace, o sea, están específicamente dispuestos para eso, digamos, que hacen esa tarea o esa labor. Bueno, en ese caso, eso también estaría, digamos, formando el costo de ese bien de cambio. Si es necesario para que ese bien de cambio, yo diga, bueno, ahora sí está en condiciones de que yo lo pueda vender. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ese momento son activables esos gastos. Más allá, no. Ok. ¿Sí? Eso lo tienen que tener en cuenta en cualquier compra, en cualquier costo de adquisición, en cualquier incorporación de cualquier bien o sea, de la incorporación que realice la empresa de otro tipo de bienes que no sean bienes de cambio también. Esto también lo vamos a ver cuando veamos bienes de uso, por ejemplo. Ahí podemos tener además otro tipo de gastos que no se generan con los bienes de cambio, pero que sí los vamos a tener que tener en cuenta al momento de comprar bienes de uso, de que la empresa incorpore bienes de uso a la empresa. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, depende del bien que la empresa está adquiriendo, es lo que yo tengo que considerar. ¿Sí? Tengo que ser capaz de determinar cuáles de esos gastos o de esos conceptos van a integrar lo que yo conozco como gastos necesarios, en este caso, para que ese bien esté en condiciones de ser vendido. ¿Por qué? Porque bien de cambio. ¿Sí? Cuando yo esté haciendo lo mismo con un bien de uso, ahí ya no voy a decir gasto necesario para que ese bien sea vendido, no, porque el destino del bien de uso no es venderlo, es usarlo. Entonces ahí yo voy a decir todos los gastos necesarios en que incurre la empresa para que ese bien de uso que yo estoy comprando esté en condiciones de ser usado. ¿Se entiende? Entonces ahí voy a tener que fijarme bien cuáles son esos gastos que yo puedo activar o incorporar o digamos que van a pasar a formar parte, que pueden pasar a formar parte del costo de incorporación, del costo de adquisición o incorporación de ese bien. ¿Sí? Acá Sol Cárdenas, sí. Con respecto a lo que hablaban de las mutuales, pregunta si un medicamento cuando sale más barato por el instituto al que está afiliado, también sería un acuerdo con una mutual. A ver, no sé cuál es el instituto, ¿a qué se refiere con eso? No la comprendo la pregunta. Si la mutual compra esos medicamentos, y esa es la pregunta, supongamos que la mutual decida comprar medicamentos, que no sé, dicho sea de paso, no sé si lo puedo hacer, porque hay medicamentos que se compran bajo receta nada más. ¿Qué tendría que ser? No sé, es un ejemplo medio raro. Con el tema de los medicamentos ya no es tan así, digamos. Entonces, ahí no. Ahora, si vos te estás refiriendo a obras sociales, yo es otra cosa. ¿Sí? Ahí ya no lo pondría yo de ejemplo a eso. Eso es algo muy particular. Sí, elementos de perfumería, todo eso podría ser, digamos, pero medicamentos ya no. Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, Figueroa Alfredo dice, compra en el mercado internacional, cláusula FOB. Sí. A ver, Alfredo, ¿cuál es tu pregunta específicamente con la cláusula FOB? ¿Qué es lo que no entendiste de la cláusula FOB? ¿No está? Mercaderías en tránsito, me parece que está preguntando, porque después preguntó... No sé. Primero preguntó mercaderías en tránsito y después puso lo de la cláusula FOB, pero no sé. Sí, porque Alfredo también preguntó de las mercaderías en tránsito. ¿Qué pasa con las mercaderías en tránsito? A ver, Alfredo, tenés que especificar tu pregunta, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que no comprendiste? O no sé, Escriban ¿con qué completas, claro.
completa las preguntas y la duda que Claro, tienen en particular, digamos, no exacto. solamente el tema. Claro, porque si no, acá ustedes hacen esa pregunta así general y vamos a tener que empezar a repetir de vuelta la clase, no sé. Claro. ¿Entienden? O sea, acá es como que planteen las dudas concretas, o sea, qué es lo que no entienden, a dónde está el problema y lo vemos. ¿Mm? Si no, Alfredo, pregunta, haz tu pregunta bien completita ahí en el chat, no hay problema. ¿Qué otra, chicos? ¿Qué otra duda tienen? A ver. Otra Sí. duda que tengo es en la compra y también me aparece en la venta, que el estado de resultado en el Power dice Sí. ventas menos costo de venta, o sea, bonificación y resultado bruto, y después está el descuento. No entiendo Sí. toda esa parte. ¿Esa parte no la comprendés? Ese Power, esa parte del Power, que dice estado de resultados. Ajá. Bueno, a ver. Acá hay diferencias importantes en esos conceptos, digamos. No es lo mismo una bonificación que un descuento. Partamos de ahí, ¿sí? La bonificación es un concepto económico, de tipo económico, mientras que el descuento tiene carácter financiero. La empresa cuando compra bienes de cambio puede obtener una bonificación en función de ¿qué? A las compras que hace, a las cantidades, ¿sí? Por eso decimos que es económico. Mientras que el descuento va a surgir como consecuencia de la forma de pago que tenga la empresa cuando compra, ¿sí? Si compra de contado, efectivo, por ejemplo, es muy probable que el proveedor le haga un descuento. Por eso decimos que es de tipo financiero, porque está relacionado con eso. Ahora, vos a lo que vos te referís es a que en el Power aparece dónde incide el concepto de la bonificación y dónde incide el concepto del descuento, ¿sí? La bonificación va a estar incidiendo en el costo de la venta, ¿sí? No sé si esa es la pregunta que me estás haciendo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué incide en el costo de la venta? Porque está relacionada con las compras. Vos no te olvides que para determinar el costo de venta vos haces existencia inicial más compras menos existencia final. Cuando determinamos el costo por diferencia de inventario, ¿no? Estamos hablando de ese caso, ¿sí? Entonces, cuando la empresa compra y obtiene una bonificación, ¿dónde va a incidir esa bonificación? Está incidiendo directamente en las compras, en el valor de las compras. ¿Por qué? Porque estamos comprando mercadería con una bonificación, o sea que a mí la mercadería me va a costar menos en realidad, justamente por esa bonificación que me hace el proveedor. Entonces, por eso es que se muestra que incide ahí, porque yo tengo existencia inicial, más las compras que hice, menos las bonificaciones que obtuve del proveedor, ¿sí? Y menos la existencia final me va a dar a mí el costo de la mercadería vendida. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Por qué incide ahí la bonificación? Tiene que ver con la compra, cuando yo hago la compra de la mercadería. Me reduce, digamos, el monto de la compra. ¿Está claro? A eso me está afectando. A ver, ¿qué asiento hacemos cuando compramos con una bonificación? Ahí va a estar clarito. Debitamos la cuenta mercaderías, debitamos la cuenta IVA crédito fiscal, ¿sí? ¿Y qué más? Y acreditamos bonificaciones obtenidas. Claro, acreditamos las bonificaciones obtenidas y acreditamos la cuenta. Claro, perfecto. Depende cómo pagué. Exacto, muy bien. Entonces, ahí vos tenés las bonificaciones obtenidas con saldo acreedor. ¿Por qué? Porque es en este caso una cuenta de resultado positivo, la que estamos registrando en ese asiento, ¿sí? Esa cuenta de resultado positivo va a incidir neteando las compras cuando vos determines el costo de la mercadería vendida. ¿Está bien? Sería así. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el descuento? Con el descuento pasa algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, como dijimos, un concepto financiero. Entonces, ese descuento, ¿dónde va a ir expuesto en el estado de resultado? ¿Sí? Va a ir no expuesto en el estado de resultado porque las cuentas no se exponen, pero va a formar parte ¿de qué? Del concepto de los resultados financieros y por tenencia. Ese gran rubro que tenemos en el estado de resultado, que se llama resultados financieros y por tenencia, tiene 4 grandes componentes. Uno son los intereses.
Otro componente son las diferencias de cambio, otro es el RECPAN, los resultados por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, que ya lo vimos en la primera unidad, y otro es los otros resultados financieros y por tenencia. Este descuento va a formar parte de ¿qué grupo de esos 4 que les acabo de mencionar? Va a formar parte del grupo de los intereses, porque es un concepto financiero. ¿Sí? En este caso, como es un descuento que me hace a mí un proveedor, va a ser un resultado financiero generado por pasivo, porque esos resultados financieros pueden ser generados por activo o generados por pasivo. En este caso, es generado por pasivo. Va a estar ahí, va a ser un componente de ese resultado financiero y por tenencia generado por pasivo, intereses. ¿Sí? No va a estar incidiendo como la bonificación en las compras, va a incidir directamente ahí, en otro lado del estado de resultado. Eso es lo que quiere decir esa diapositiva. No sé si se comprendió ahora eso. Bonificaciones sí, me quedó claro. Y descuento más o menos, profe. Y los sé que están intereses. Pero, y después en el asiento sería mercaderías a descuentos obtenidos. ¿Y descuentos obtenidos no sería un resultado positivo? Es un resultado positivo, tal cual. Así es. ¿Y también Es es un resultado positivo. financiero? Sí, por eso, pero es positivo. Dentro de los resultados financieros y por tenencia, vos vas a tener resultados positivos y negativos. Vas a tener intereses positivos y vas a tener intereses negativos. Vas a tener intereses ganados, que serían los positivos, y vas a tener intereses perdidos, que serían los negativos. En este caso, ese descuento es un interés ganado, por decirlo así, porque es un componente financiero. Por eso va a formar parte de ese rubro de intereses, que está dentro de los resultados financieros y por tenencia. ¿Sí? Bien, profesor, ahora me queda más claro. ¿Entendés, Milagro, en serio eso? ¿Sí? Sí, profesor. El concepto, si vos lo querés asociar o lo querés asimilar a algo, a ese descuento, asimilarlo a un interés. Nada más que no lo vas a registrar como interés, lo vas a registrar como corresponde, como descuentos obtenidos. Pero es un componente financiero, tiene que ver con el interés, con la forma de pago o de financiación que estuvo involucrada en la operación de compra que hizo la empresa de esas mercaderías. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, sí. cuando sacamos una mercadería 60 días y conseguimos el dinero antes y la vamos a cancelar a los 30 días en vez de los 60, obtenemos un descuento del proveedor o nosotros le otorgamos obtenemos un descuento del proveedor por el pago anticipado antes de los 60 días. Sí. Descuenta un par de intereses, digamos, 30 días de interés, supongamos. Ahí se puede, digamos, obtener un descuento por pago anticipado de los 60 días, en vez de tal cual. los 30. Así es. O cuando compras, o un verdadero descuento cuando compras la mercadería de contado. Y a pesar de eso, el proveedor te dice, bueno, porque me compras de contado, a precio de contado, yo igual te hago un descuento. Eso es lo que nosotros conocemos como verdadero descuento. ¿Sí? Profe, y los intereses, digamos, si nos suman intereses, sería ya un resultado negativo en vez de positivo. Y claro, si vos compras la mercadería. A ver, Milagro. ¿Resultado financiero? Sí, Milagro. Si vos compras a crédito, decís, por ejemplo, la mercadería. Sí. Y me suman intereses. Y eso sería un resultado financiero por tenencia de intereses y resultado negativo. Exactamente. Tal cual. Así es. Ahora que vos lo vas a registrar en el momento de la compra como intereses negativos a devengar. ¿Sí? Y después lo vas a ir devengando. Y a medida que lo vas devengando, te va a ir apareciendo en la registración la cuenta intereses perdidos. Ese es el resultado negativo, que se pone en el mismo lugar donde está el descuento. Va a formar parte del componente intereses de los resultados financieros y por tenencia. Nada más que este va a ser negativo. Bien, profe. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, chicos? Profe. Sí. Con respecto a las bonificaciones, con lo que usted había dicho, que depende de la cantidad de bonificaciones, yo recién voy a
voy a pactar un costo de mercadería vendida. Por ejemplo, si la venta es de 1.000 pesos y el costo de mercadería vendida es de 800. Si yo bonifico 2, supongamos, no sé, cualquier sea la venta, mi costo de mercadería desciende a 600, ¿sería? Si A yo ver, Sofía, no te confundas con las bonificaciones que vos le otorgás a tus clientes. Acá estamos hablando de bonificaciones que vos como empresa obtenés cuando compras los bienes de cambio. ¿Sí? no. Estamos hablando de esas bonificaciones. O sea, vos compras mercaderías, compras bienes de cambio y tu proveedor te hace una bonificación. Son bonificaciones obtenidas, cuenta de resultado positivo. Las que van a incidir en el costo de ventas luego de tu producto. ¿Por qué? Porque te va a estar neteando las compras, tus compras. ¿Sí? Algo diferente son las bonificaciones que vos vas a decidir luego por tu política de venta concederle a tu cliente en función a las cantidades que ese cliente te compre a vos. ¿Sí? Ahí estamos hablando de bonificaciones concedidas o bonificaciones cedidas, que en ese caso va a ser una cuenta de resultado negativo para vos, empresa. Claro. No, entonces no sería como yo le dije. Claro. Entonces no es lo mismo. ¿Me entendés, Sofía? Ahí te tenés que ubicar bien. ¿De qué bonificación estás hablando? ¿Sí? Profe, entonces las bonificaciones y descuentos forman parte del costo del bien y los intereses después no. Los intereses no, los intereses inciden en otro lugar porque son componentes financieros y para eso hay un rubro dentro del estado de resultados que es para, digamos que para exponer ese tipo de resultados financieros existe ese rubro, resultados financieros y por tenencia, donde no solamente están los resultados financieros, sino como su nombre lo dice, otro tipo de resultados que son los resultados por tenencia que ustedes estudiaron en la unidad 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que vieron los resultados por tenencia en la unidad 1? ¿Sí? Ahí lo vieron conceptualmente, digamos. Bueno, estarían ahí, en ese rubro, tanto los financieros, los intereses, como los resultados por tenencia. Mario Murillo dice, Sí. o sea, que los resultados financieros y por tenencia serían un rubro que involucra varios componentes financieros, tanto positivos como negativos. Sí, totalmente. A ver, chicos, esto ya lo podemos ir aprendiendo. Digamos, ustedes no lo van a estudiar esto con este detalle en este curso, en esta materia, ¿sí? Pero sí tienen que saber que existe lo van a conocer al estado de resultados y tienen que saber cuál es la estructura que tiene ese estado de resultados y cuáles son los rubros, ¿sí? Y qué muestra, o sea, qué información está contenida dentro de cada rubro, qué conceptos tenemos, ¿sí? Qué partidas, qué cuentas, ¿sí? Entonces, uno de esos grandes rubros del estado de resultados son los resultados financieros y por tenencia. ¿Qué podemos encontrar dentro de ese gran rubro? Podemos encontrar cuatro conceptos o grandes rubros, digamos así, que son muy diferentes. Tenemos los intereses, donde vamos a tener tanto los intereses positivos como los intereses negativos. Intereses perdidos, intereses ganados. De eso estamos hablando. ¿Sí? Y también vamos a encontrar dentro de ese componente de intereses lo que acabamos de ver recién, los descuentos. ¿Sí? Los descuentos obtenidos y los descuentos otorgados a nuestros clientes. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué otro componente tenemos dentro de ese rubro? Las llamadas diferencias de cambio. Eso también ya lo vimos en la unidad 1, diferencias de cambio, ¿sí? Y también tenemos otro rubro que es el RECPAN, ¿sí? Que también ese RECPAN, ¿de dónde se obtenía? Cuando la empresa hace ajuste por inflación. Ahí surge ese resultado inflacionario que se llama RECPAN, ¿sí? Y luego, por último, tenemos otros rubros que se llaman otros resultados financieros y por tenencia, que no son específicamente los anteriores, donde vamos a tener, por ejemplo, los resultados por tenencia que podemos tener de los bienes de cambio, ¿sí? O de otros rubros del activo, ¿sí? Por ejemplo, un resultado por tenencia que lo genera un bien de uso, por ejemplo, ¿sí?
Ahí eso ya después, con ustedes eso ya lo van a estudiar bien en detalle en la materia que sigan, en superior 2, o en superior 1 y 2 del año que viene. Eso lo van a estudiar con detalle. Pero con que sepan eso es suficiente. Entonces ustedes tienen que saber que los intereses van ahí, en ese gran rubro del estado de resultados. ¿Sí? Por ejemplo, una diferencia de cambio, una diferencia de cotización, un resultado por tenencia, todo eso va a integrar ese gran rubro de resultados financieros y por tenencia. ¿Sí? Ahí también van a estar los descuentos obtenidos, los descuentos cedidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los asociamos con intereses, como recién les dije. Por eso van ahí. Van a formar parte de ese rubro, digamos, de ese concepto, de ese rubro, del estado de resultados. ¿Sí? Ahí respondió Alfredo. Sí. Y dice, la duda es cuando se realiza la compra de mercaderías a un proveedor internacional. ¿El proveedor selecciona entre las cláusulas FOB, SIP, FAS o el comprador elige la cláusula? No, el comprador elige la cláusula. El importador, el comprador, la empresa, el vendedor te va a decir, yo trabajo con... No todos trabajan con las 3 cláusulas en el mercado internacional. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un proveedor al cual le voy a importar, le voy a comprar esa mercadería, el proveedor te va a decir, bueno, yo trabajo con esta y esta cláusula. Y vos tendrás que elegir cuál es con cuál cláusula querés hacer la operación de compra, de importación. ¿Sí? A lo mejor tengas otro proveedor que trabaje con las 3, por ejemplo. Eso depende. No es que siempre vas a tener opción de elegir las 3. Depende del proveedor. Pero si tenés opción, si ese proveedor te da a elegir, vos vas a elegir con la que vos estés cómodo, con la que vos estés seguro para operar. Tengan en cuenta que si yo, por ejemplo, elijo FOB, el proveedor se hace cargo ¿de qué? Se hace cargo de llevar la mercadería o los bienes que yo estoy importando y dejarlo sobre el medio de transporte que lo va a traer al país de destino, ¿sí? Hasta ahí. Todo lo demás me tengo que hacer cargo yo. Yo tengo que contratar una empresa que me haga el flete, que me cubre el seguro. Todo eso, no, digamos que no es fácil de hacer. Yo estoy en un país y eso lo tengo que contratar en otro país, ¿sí? Entonces, muchas veces, por eso es que trabajan con la cláusula SIF, porque se olvidan de todo ese tema, porque de todo eso se hace cargo el vendedor, ¿sí? El exportador, digamos. Cubre todo, cubre la mercadería puesta en el medio de transporte, el flete y el seguro, hasta que llega a la aduana yo ya no me preocupo más. Digamos, yo le pago al proveedor y ya tengo todo eso cubierto, ¿sí? Entonces todo depende de mi empresa, si tiene relación o no con esas otras empresas que hacen los fletes o los transportes y cobren los seguros, ¿sí? Todo va a depender, digamos. Si yo estoy importando por primera vez, ¿qué me va a convenir, chicos? ¿Qué me va a convenir si no tengo todo ese tipo de relaciones armadas, digamos, en un mercado internacional? Me va a convenir la cláusula SIF porque me está cubriendo todo eso que yo no manejo en otro país, digamos. ¿Sí? ¿Sí, Alfredo? ¿Quedó claro eso? Ahora, ¿cuándo te va a imponer a vos el proveedor la forma? Cuando trabaje con una cláusula, te diga, no, yo trabajo con FOB y listo, no hay más, entonces no te queda otra. O te busca otro proveedor o haces la operación con ese, digamos. ¿Sí? Ahí no vas a tener muchas opciones. Vas a poder elegir en tanto y en cuanto ese proveedor te dé la alternativa de elegir o trabaje con las 3 cláusulas o con 2. ¿Mm? Sí, gracias, dice Alfredo. Muy bien. Muy bien. Parece que está quedando más claro el tema este. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Profe, una consulta, una duda así nada más. Sí. Es que en el libro va eso, el material para leer la bibliografía,
Sí. Dice que tienen en cuenta cuando hacen las registraciones la nota de pedido, esas cosas. Eso en la realidad no se hace, ¿no? Solamente con los comprobantes de documentos comerciales, ¿no? O se tiene en cuenta la nota de pedido. Sí, como hay aparece en empresas el libro. que, sí, hay empresas que tienen, que hacen todo ese tipo de, hay un circuito, digamos, para hacer la compra. Porque, es decir, en una empresa no cualquiera puede ir y hacer la compra. Claro, Hay sí. un circuito que respetar, digamos. Entonces, por eso está primero la nota de pedido, tiene que haber de por medio un pedido de cotización de lo que yo quiero comprar, ¿sí? A un proveedor o a varios proveedores, y ahí se van a decidir, el departamento de compra va a decidir a quién le voy a comprar porque nos conviene o qué no nos conviene, qué proveedor nos conviene o no, ¿sí? O sea que esos son documentos comerciales que sí se utilizan, nada más que muchos son internos, digamos, de la empresa. ¿Por qué? Porque debe haber un circuito para poder hacer una compra. ¿Mm? Bien. Y otra consulta es sobre un Sí. tema, o sea, para saber un poquito cómo sería una operatoria de una actividad agrícola. Por ejemplo, como en la zona del Carmen o Perico, es la parte rural, digamos, del Sí. campo. ¿Cómo sería una operatoria, por ejemplo, del tabaco? O vio que ponen algunas verduras, esas cosas. Es para saber, digamos. Pero ¿qué es Porque, lo que vos querés ¿cómo saber de sería el lo? bien de cambio? El bien de cambio sería, Sí. ¿cómo lo pondríamos? Porque ahí aparecen en el ejemplo del libro, la bibliografía, aparecen los cereales, eso sería el bien de cambio, Claro. ahí, ¿no? Y acá Tal en cual. la realidad sería, póngale, si se pone tabaco, ¿sería tabaco? ¿O Sí, cómo pondría? exactamente. ¿Cuál es la diferencia acá, Paula? En que vos lo producís al bien de cambio, no lo estás comprando. No, claro, ¿Sí? hay que producir un proceso. Exactamente, tal cual que como en una industria, ¿sí? Por eso viste que hay un cuadrito que se compara, la industria con la parte agrícola se parece el proceso, porque vos en la parte agrícola, ¿qué tenés que hacer? Tenés que comenzar todo ese proceso hasta desde el laboreo del suelo hasta que obtenés, en este caso, el tabaco o el trigo o lo que fuera, ¿entendés? Entonces vos tenés que ser capaz en un proceso de poder ir acumulando esos costos para saber, cuando vos tenés el trigo, tenés el tabaco, cuánto cuesta, cuánto es el costo de producir ese tabaco o ese trigo, ¿entendés? Entonces, todo eso se hace a través de sistemas de costeo, digamos, vos tenés que ahí, en ese tipo de empresas, sí o sí, tener establecido un sistema de costeo que te permita a vos, digamos, incorporar o poder ir determinando en cada etapa, ¿sí? De todo ese proceso productivo que es largo, cuánto es el valor de tu producción a un determinado momento, ¿sí? Pero eso también, bueno, ahí todo eso lo van a estudiar específicamente, para eso tienen una materia que se llama costo. Pero ahora lo que ustedes tienen que comprender es justamente lo que vos estás preguntando. En este tipo de actividades, tu bien de cambio va a ser ese producto final que vas a obtener, que en este caso se va a tratar de una planta, de una oleaginosa, ¿sí? Depende cuál sea la actividad. O puede ser también la actividad ganadera, que es exactamente, es parecido, digamos, si te dedicas a criar los animalitos para luego venderlos, ¿sí? Profe, le hago una pregunta a Ana Beteriata. Sí. En el caso del Ledesma, que produce la caña de azúcar, y de la caña de azúcar saca el azúcar, con el bagaje en el papel, alcohol, o sea, tienen multirrubros, digamos, la empresa produce muchas cosas, digamos. Además, bueno, cultivan también lo que sería frutos, tengo entendido que tienen plantaciones de naranja y de limones, bueno, tienen una variedad impresionante, digamos, de lo que produce la empresa. Sí. En ese caso es lo mismo, digamos, nada más que se le abarataría el costo de producción al producir tanta materia prima. Nada más. Claro, ahí en este caso, digamos que esta empresa tiene, por decirlo así, tiene varias actividades, porque no solamente produce el azúcar, como vos decís, tiene otros subproductos ese proceso productivo, digamos, ¿sí? Exactamente. Eso sería. Entonces, tu sistema de costeo, ¿qué es lo que te tiene que permitir? Lograr obtener el costo de cada uno de esos productos y subproductos que obtiene de ese proceso. Bien. ¿Entendés? Y para esa empresa, ¿qué van a ser los bienes de cambio? El azúcar,
Otro bien de cambio va a ser el papel, si lo fabrica y lo vende, o el alcohol. Exactamente. Son todos productos y subproductos que obtiene de todos esos procesos que los va a vender. Bien. ¿Sí? Correcto. Gracias. O sea que en sus estados contables, vos si vas al rubro bienes de cambio, vas a encontrar todo eso como cuenta. ¿Sí? Vas a encontrar que cada uno de esos productos y subproductos va a tener una cuenta específica dentro del plan de cuentas y van a estar formando parte de ese rubro bienes de cambio. Bien. Correcto. Gracias. Bien. Muy bien la pregunta. ¿Qué más? Profe, y en el caso de la producción de tabaco o del azúcar, ¿eso qué sería, de rápida movilidad o de lenta movilidad? Todos esos tienen un proceso, no es así nomás de rápida movilidad. A ver, el proceso hasta que vos obtenés la plantita, que está lista para venderla, que si vos producís tabaco y vendés la plantita, el tabaco a la tabacalera, por ejemplo, digamos, son bienes de cambios que tienen un proceso y no son de rápida movilidad. Ahora, una vez que vos tenés el tabaco ya cosechado y listo para ser vendido, ahí recién ese va a ser un bien de cambio de rápida movilidad. Mientras está en proceso lo otro es no corriente, porque la plantita está creciendo recién, ¿entendés? No está lista para ser vendida. ¿Se entiende, Paula? Sí, entonces sería, mientras está en proceso, sería de lenta movilidad, y cuando ya está producida, ya está cosechado todo y es para vender, ya de rápida movilidad se transforma. Claro. Ahora, ahí también tenés que tener en cuenta, como te decía al principio, cuando empezamos a analizar este tema de lo corriente y no corriente, tenés que ver en qué momento esa empresa está elaborando esa información contable y está clasificando sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Puede estar en diferentes momentos de todo ese proceso productivo. Si está ya al finalizar el proceso productivo, yo sé que de aquí a 2 meses levanto el tabaco, lo cosecho. Entonces, todo eso ya va a ser corriente. ¿Entendés? No es lo mismo que si yo estoy elaborando la información al comienzo de ese proceso productivo, donde yo sé que tengo que esperar no sé cuántos meses. Todo depende de la duración de ese proceso, no todos son iguales. ¿Sí? No es lo mismo cultivar árboles frutales que cultivar tabaco, que cultivar oleaginosa o cereales o lo que fuera. Es diferente el proceso que tiene, eso el contador lo tiene que estudiar. Si le llega a tocar una empresa de ese tipo, lo que hay que hacer es sentarse y estudiar. Mínimamente vamos a tener que recorrer sí o sí ese cliente, esas plantaciones, ir, conocer la fábrica, si por ejemplo es caña de azúcar o lo que fuera y produzco azúcar, yo tengo que conocer ese proceso productivo. Tengo que saber qué tiempo lleva cada parte de ese proceso productivo para poder yo determinar, cuando tenga que hacer la información contable, cómo voy a clasificar eso. ¿Sí? ¿Entienden? Porque yo tengo que lograr determinar no solamente cuándo va a estar lista la plantita para cosecharla, sino también tengo que saber en medio de ese proceso productivo cuánto cuesta esa producción en proceso, qué valor tiene, ¿sí? No cuánto cuesta porque no la voy a vender, pero qué valor tiene mi producción en ese instante que está a medio crecer la planta, a medio digamos, en una mitad de un proceso productivo cualquiera, sea planta, sea animal, lo que sea. Tengo que poder determinar el valor de esa producción en proceso, ¿sí? Entonces, todo va a depender. Hay procesos productivos que llevan muchos meses, otros que llevan menos meses, en determinadas épocas del año. Los ejercicios contables de esas empresas no son todos iguales, no cierran en la misma fecha, justamente por eso. Acuérdense, una de las características que tiene que tener los ejercicios contables, que tienen que abarcar periodos digamos, tiene que comprender todo ese proceso productivo, un ejercicio contable, no lo puedo cortar a la mitad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo voy a elegir cuándo cierra ejercicio esa empresa tabacalera, cuándo cierra ejercicio una empresa que se dedica a cultivar la caña de azúcar. No van a coincidir porque son épocas diferentes. ¿Sí? Entonces, sí. Perdón, y cuando dijo qué valor tiene que tener en medio del proceso, ¿a qué se refiere con el valor? O sea, ¿cuánto vale, ya de acuerdo al estudiado, cuánto equivale, digamos, estaría valiendo en ese momento?
¿Sería algo Claro, así? tal cual, así es. Ah, Así es, por eso ahí en la diapositiva ustedes tienen, por ejemplo, de la parte agrícola, tienen cuáles son las cuentas que integran bienes de cambio, ¿sí? Ahí tenés, por ejemplo, las semillas. ¿Qué otra cuentita teníamos que integraba los bienes de cambio en una empresa agrícola? las cementeras. La cementera. Ahora, ¿qué significa costos. cementera? Que Porque incluía la cuenta, ahí está la cementera, pero yo tengo que saber qué significa. que incluía los costos, algo así. Era ¿Ves? como que tiene incluido todas las etapas, digamos, del laboreo que decía Sí. y vienen los... Eso sería más o menos, que incluye la Más parte de... o menos, Paula, pero tenés que saber bien qué significa. ¿Sabés qué incluye la cementera? Desde el laboreo de la tierra hasta la cosecha, hasta antes de la Claro, cosecha. sí, y ahí están incluidos los costos. Esa cuenta va a recibir todos esos gastos en que incurre la empresa, en todos esos procesos que vos estás describiendo, ¿sí? Va a recibir esa cuenta, ¿sí? El valor de esa cuenta está representada por todo eso. Y después de la cementera ya viene la etapa de la cosecha, donde ya tenés el producto. Y a eso le vas a tener que sumar el acondicionamiento de ese producto, ¿sí? Porque, a ver, vos para vender el tabaco, por ejemplo, lo cosechas, pero también lo tenés que secar primero para poderlo ir a vender o a entregar. Ese es otro proceso más adicional que tiene y que también tiene su valor, digamos, ¿sí? Entonces, hay otras etapas más que vienen después de la cosecha, depende del producto que vos estás fabricando en este caso, no, que estás por obtener, digamos, con la agricultura, depende qué otras etapas más vas a tener que considerar luego de la cosecha. Para que ese producto vos digas, bueno, ahora sí, ya está listo, lo puedo vender. ¿Sí? Sí, pero porque yo preguntaba porque en medio de la producción, digamos, del tabaco, por ejemplo, encontramos que ya en diciembre, ya cuando se cosecha, por ejemplo, en diciembre ya se empieza a vender también el producto y también se empieza a elaborar porque también tiene que pasar por el proceso de que tienen que hacerlo secar, esas cosas, entonces, claro. Y bueno, es como que le das valor en el momento del proceso y también tienes que dar el valor ya de la venta del producto que sería, ¿no? Sí. Bueno, eso quería saber un poquito más o menos el proceso de cómo se hacía una registración o algo así. Claro, eso no te preocupes, Paula, ahora no lo vamos a estudiar a eso, cómo se registra eso, porque eso lo van a estudiar más adelante, en costo lo van a estudiar, ¿sí? Pero sí tenés que comprender, ¿a qué apunta esto, digamos? A que ustedes tienen que saber diferenciar, cuando yo tengo un balance de una empresa agrícola, cuando yo tengo el balance de una empresa industrial, de una empresa que presta servicios o de una empresa comercial, ese rubro bienes de cambio que estamos estudiando no es igual. Los componentes de ese rubro bienes de cambio van a ser diferentes. Voy a encontrar cuentas diferentes. ¿Por qué? Porque responden a una actividad diferente, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que en una empresa comercial mi rubro bienes de cambio puede llegar a tener una cuenta que se llame materias primas. Yo no puedo decir eso, porque es una empresa comercial, es compra y venta. No voy a tener nunca una cuenta materia prima. Sí la voy a tener en una empresa industrial. Voy a tener materia prima, materiales, producción en procesos y productos terminados. No voy a tener la cuenta mercadería, por ejemplo. En una empresa agrícola, yo tengo que saber qué cuentas puedo encontrar. Mínimamente eso lo tengo que aprender ahora. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de esas cuentas? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se hace para acumular los costos y para yo poder obtener el valor de esas cuentas? Lo voy a estudiar más adelante. ¿Se entiende? Sí, ahora tienen que lograr diferenciar cuáles son las cuentas que pertenecen al rubro bienes de cambio, cuáles son las cuentas que pertenecen al rubro bienes de uso de cada uno de estos tipos de actividades. Son diferentes, no las puedo confundir, las tengo que tener bien claritas, cuáles son. A eso apunta esta parte, digamos, que estamos estudiando así. ¿Se entiende? Está bueno saber lo que ustedes están preguntando. Sí, yo puedo entrar a internet y me fijo cómo es el proceso del tabaco. Ah, mira vos, de tal fecha a tal fecha, y me voy a enterar de todo el proceso que tiene la plantita. Está muy bueno que lo hagan ahora si tienen tiempo, porque eso los va a ayudar a comprender las cuentas que voy a encontrar ahí. ¿Sí? Pero no se preocupen ahora en este momento por la registración y todo eso, porque ahora no vamos a estudiar eso.
Así que no se asusten con ese tema. Es sencillamente lo que yo les estoy diciendo. Lo que tienen que lograr determinar ahora es eso, los componentes de cada rubro. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda Profe, tiene? como dijo Sí. que separemos que era cuentas de bienes de cambio y bienes de uso, ahí por ejemplo en la parte agrícola serían los bienes de uso, serían los tractores, las Sí. cosas que tengan tractores, no sé, acoplado, todas esas cosas nomás, ¿no? Sí, por Aparte. ejemplo, en una empresa agrícola también vas a tener los hilos, son todos esos depósitos Sí. donde vos vas a guardar, digamos, o vas a acondicionar el cereal para poderlo vender. ¿Sí? En una empresa, no sé, ganadera, podés tener las balanzas que vos necesitas para pesar los animalitos, por ejemplo, ¿sí? Las aguadas, los bebederos que necesitan los animales, todo eso son bienes de uso para esa empresa, por ejemplo. Bien, Ahí es donde no se tienen que confundir. Ojo con eso. Ahí sí, ojo, porque no pueden confundir las cuentas, que son de bienes de cambio o que son de bienes de uso en cada una de estas actividades. ¿Sí? Y la Yo parte se lo de digo. la parte industrial sería la cuenta de bienes de cambio, sería sería no mercadería, sería productos terminados. Vas a tener materias primas, materiales, insumos, producción en proceso y productos terminados. Todas esas cuentas vas a tener formando parte del rubro bienes de cambio. Y más, por supuesto, como siempre, la cuenta de anticipos a proveedores. No se olviden de esa cuenta. ¿Sí? Sí, bien, perfecto. Muy bien. Ahí va quedando más claro entonces. ¿Qué más, chicos? Profe, Sí. en el costo de producción de Hacienda, no logro entender las compras de Hacienda. Sí, las compras de Hacienda, que dicen que es una cuenta de movimiento y eso. No lo Y sí, entiendo. porque pues, es cuando vos compras los animalitos. O sea, cuando vos compras tanto la mercadería como la hacienda o lo que fuera, vos podés registrar en la contabilidad eso de distinta manera. A ver, cuando nosotros hacemos la compra de mercadería, ¿cómo registramos la compra de mercadería? ¿Cómo hacemos el asiento cuando la empresa compra mercaderías? A ver. Mercadería, caja Bien. o Muy depende de bien. lo que compremos. Perfecto. Ustedes cuando compran mercadería están debitando la cuenta mercaderías, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, vos podés tener en un plan de cuentas una cuentita que sea de movimiento, como dice ahí, que es la que vos no entendés, que se llame compra de mercaderías. Entonces, cada vez que vos compres, no vas a debitar la cuenta mercadería, vas a debitar la cuenta compra de mercaderías. Entonces vos, en tu plan de cuenta vas a tener la cuenta mercaderías, que la vas a usar solamente, o te va a estar diciendo esa cuenta, que el saldo de esa cuenta es la existencia que te quedó del ejercicio anterior. Y durante este ejercicio no la vas a usar más. ¿Por qué? Porque todas las compras de mercaderías que vos vas a hacer van a ir a esa cuenta de movimiento que se llama compra de mercaderías. Entonces, cuando llegue el cierre de ejercicio, ¿qué vas a tener que hacer para determinar el costo? Vos ya vas a tener todas las compras separadas en una cuenta que se llama compra, ¿sí? Vas a partir de la existencia inicial, que va a estar reflejada en la cuenta mercaderías, que te quedó del ejercicio anterior. Le vas a sumar las compras, ¿sí? Y le vas a restar la existencia final y vas a determinar el costo. Pero para poder determinar el costo y vos tener la cuenta costo de mercadería vendida con un X importe, vas a tener que transferir y cancelar el saldo de la cuenta compras. ¿Entendés? A eso se refiere con que es cuenta de movimiento, porque la usas solo para registrar las compras del ejercicio. ¿Entendés? Ah, bien, bien. Lo Sí, mismo profe, pasa cuando compras en la empresa ganadera, cuando compras ganado, lo mandas a la cuenta compras. Compra ¿cómo se llama la cuentita que estamos usando, que le hemos puesto de ejemplo? Hacienda. Compra de Compras de Hacienda. Para generalizar, compra de Hacienda. ¿Sí?
Es por eso, porque si no vos cuando compras la hacienda podrías, depende de qué compra, tendrías que usar las cuentas específicas ya de bienes de cambio, que no es mercaderías en este caso, sino que en una empresa ganadera los animalitos están clasificados por categorías. Si son ganado vacuno, por ejemplo, vas a tener los terneros, vas a tener los mamones, vas a tener los toritos y después vas a tener los toros. Entonces, depende de qué compres, vas a tener que usar cada una de esas cuentas. La otra alternativa es usar la cuenta compra de Hacienda. ¿Sí? Bien, profe. Ujú. Es movimiento porque esa cuenta se cancela al cierre del ejercicio. Se cancela, ¿por qué? Porque yo tengo que transferir todo lo que compré a la cuenta que corresponda. Si es una empresa comercial, va a ser la cuenta mercaderías, ¿sí? Para poder determinar mi existencia final y determinar mi costo. ¿Mm? Bien, ¿qué más, chicos? ¿Qué otra cosa no han comprendido? Les quedó así medio dudosa. Están muy buenas sus preguntas. ¿Ninguna otra cosa? Igual, no, ahí en el foro vimos habían dos preguntitas que estuve viendo. No sé si es alguno de los alumnos que están ahora en esta clase que hizo la pregunta. Sí, Creo que Mario Murillo estaba preguntó, referida. sí, preguntó que no le queda claro cuándo se utiliza la cuenta proveedores y cuándo la cuenta anticipo a proveedores. Bien. ¿Tienen problemas con eso? ¿Con esa consulta? ¿No? Eso es cuando existe devolución de compras. Eso es cuando la empresa compra y luego devuelve parte de lo que compró. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento, o sea, en qué oportunidad, yo cuando registro esa devolución de compra, voy a utilizar la cuenta proveedores en el asiento o voy a utilizar la cuenta anticipos a proveedores? Ese es el caso. Voy a utilizar proveedores, lo explico por las dudas. Voy a utilizar proveedores siempre y cuando la compra haya sido hecha financiada o a plazo. ¿Por qué? Yo tengo que ir a la operación de origen. Cuando devuelvo mercaderías, lo primero que tengo que hacer es ir a mirar la operación de origen. ¿Dónde está la operación de la compra? Me tengo que fijar cómo la hice. Si esa compra fue hecha a plazos, voy a utilizar la cuenta proveedores o la que corresponda. Si fue en cuenta corriente, por ejemplo. Yo compré mercaderías, hice mercaderías, IVA, crédito fiscal a proveedores. Devuelvo parte de esas mercaderías. Entonces, como yo sé que hice ese tipo de compra, ¿qué voy a hacer para registrar la devolución? Tengo que anular la operación de compra, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta voy a debitar en ese caso? La cuenta proveedores. La cuenta IVA, voy a acreditar la cuenta IVA débito fiscal, ¿sí? Y voy a acreditar las mercaderías que estoy devolviendo. ¿Está bien? Ahora, si se trata de una devolución y la operación de compra que yo hice fue de contado, ojo con la cuenta que voy a usar en el asiento. ¿Por qué? Porque cuando yo compré de contado hice mercaderías, IVA, crédito fiscal a caja, supongamos, ¿sí? Entonces, cuando yo devuelvo la mercadería, yo ya le pagué al proveedor todo lo que compré. Pero el proveedor, cuando yo devuelvo, no me va a devolver el dinero. ¿Qué va a pasar con lo que yo pagué de más de la mercadería que estoy devolviendo? Va a quedar como un anticipo a cuenta de futuras compras. Entonces, ahí donde yo voy a utilizar la cuenta anticipos a proveedores, ¿sí? Y el asiento va a ser ¿cuál? Debito a la cuenta anticipos a proveedores, acredito a la cuenta IVA débito fiscal y acredito a la cuenta mercaderías. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre usar proveedores y usar la cuenta anticipos a proveedores.
Ojo, tengo que ir a la operación que le dio origen, tengo que volver a la compra, fijarme cómo compré y ahí voy a darme cuenta qué cuenta tengo que utilizar. ¿Sí? A eso apuntaba esa pregunta. ¿Cuál era la otra consulta? Y la otra es de Bárbara Sequeira. Dice, buenas tardes, profe. No me terminó de quedar en claro por qué cuando compramos en el mercado internacional por medio de transferencia bancaria, al momento de hacer la registración contable utilizamos la cuenta caja y no la cuenta banco, cuenta corriente. Es importante en todas las operaciones que hacen las empresas y que ustedes van a estudiar ahora, es muy importante que ustedes no se mecanicen, ¿sí? Porque una misma operación puede tener diferentes matices, digamos, y yo en función a cómo fue una operación registro de una manera, en función a cómo fue otra operación de compra registro de otra manera, ¿sí? Acá estamos hablando de una importación y ahí está preguntando por qué en una registración yo puedo utilizar la cuenta caja, ¿sí? O puedo utilizar la cuenta banco. ¿Qué va a pasar acá? Todo va a depender de cómo a mí me cuenten que fue hecha la operación. Yo tengo que leer bien el enunciado. Tengo que leer el enunciado y reflejar, o sea, en comprender con ese enunciado cómo fue la transacción, cómo fue la operación que hizo la empresa. En función a eso, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser capaz de determinar cuál fue la documentación respaldatoria que intervino en esa operación, porque yo de esa documentación respaldatoria que voy a tener en mi poder, voy a hacer la registración contable. En la realidad yo no tengo enunciado, tengo documentación que voy a tener de la empresa para poder registrar. Por eso es la exigencia de la documentación respaldatoria al lado del asiento. Si ustedes no son capaces de determinar la documentación respaldatoria que está involucrada en una X operación que hace la empresa, mal puedo hacer la registración, porque si no la estoy inventando. Yo registro en base a documentación. Entonces, cuando hago una importación, ¿yo qué tengo? Tengo dos alternativas. Primero y principal, supongamos un caso de mi empresa que yo tenga cuenta corriente, que creo que es el caso de uno de los ejercicios prácticos, no lo sé, no me lo acuerdo de memoria. La empresa tiene cuenta corriente en el Banco Macro, trabaja con el Banco Macro, ¿sí? Y decide importar mercadería de un proveedor X. ¿Y cómo hace para pagar? Ustedes saben que hay dos modalidades en las que yo puedo importar, con una carta de crédito o mediante transferencia bancaria. La más usada es la transferencia bancaria, digamos. Es menos onerosa. Entonces, yo tengo que hacer una transferencia a ese proveedor que está, no sé, en Brasil, supónganse, ¿sí? ¿Cómo hago? Si yo tengo que hacer transferencia en dólares, supónganse, ¿sí? Yo tengo dos caminos. Si yo tengo una cuenta en dólares en mi banco, macro, voy a poder hacer una transferencia bancaria desde la cuenta corriente que yo tengo. ¿Sí? Bien, en ese caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir al banco y le voy a decir, necesito hacer esta transferencia, o directamente, si tengo el permiso y los montos están contemplados dentro de las transferencias que yo puedo hacer, la voy a poder hacer hasta inclusive online quizás. Entonces, ahí, ¿qué cuenta voy a utilizar cuando yo haga la transferencia bancaria para pagarle a ese proveedor? La cuenta banco macro, cuenta corriente. ¿Sí? Ahora, supongamos que no tengo la cuenta en dólares, que no puedo hacer la transferencia de ese banco. ¿Por qué? Porque el proveedor me está diciendo que la haga, no sé, necesito hacerla con otro banco. Supónganse que yo necesito hacerla en el Banco Nación a la transferencia y yo no tengo cuenta corriente ahí en el Banco Nación. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que llevar mis pesos al Banco Nación y comprar esos dólares para que el Banco Nación haga la transferencia en dólares. ¿Qué cuenta voy a utilizar? La cuenta caja. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la transferencia desde mi cuenta corriente. Estoy haciendo la transferencia desde otro banco donde no tengo cuenta corriente, donde no me debitan los fondos de mi cuenta corriente, sino que yo tengo que ir con el dinero a hacer la transferencia, de acuerdo a lo que el banco me diga. Sale efectivo de la caja. Exactamente. ¿Sí?
Ahí está la diferencia. Entonces, el enunciado que ustedes están leyendo, que les está relatando cómo fue hecha la operación, en ese caso, les va a decir, la transferencia fue realizada desde la cuenta corriente del banco tal. Entonces yo ya sé que es vía cuenta corriente y sé qué cuenta voy a usar en la registración. Y en el caso este de que uno va con el efectivo a comprar los dólares, nos va a quedar de documentación de respaldatoria la compra de dólares, nos va a quedar la boleta de la transacción que hace el Banco Nación para hacer la transferencia a la empresa extranjera. Sí, el banco les va a dar un comprobante, que es el comprobante de la transferencia bancaria, donde ese comprobante va a tener cuántos son los dólares que ustedes compraron para hacer la transferencia, y va a tener la comisión que les va a cobrar el banco por esa operación de transferencia, más el IVA. Todo eso va a tener el comprobante. Y en función a ese comprobante, o en base a ese comprobante bancario, ustedes van a poder registrar. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra duda, chicos? Bueno, ¿no tienen más dudas? Los liberamos, ya son las 10. Si no tienen otra pregunta, otra duda, otra inquietud. Los chicos querían saber su nota. Ah, bueno, los chicos que no tienen la nota y la quieren saber, Ahora. sí, se las Hasta podemos luego, dar. profe. Hasta luego, chicos, que estén bien. Suerte con la práctica, a estudiar. Hasta la semana que viene. Yo Nos vemos la semana que no se viene. olvide mañana. Ah, Sí. Gracias. listo. Hasta la semana que viene. Gracias. Bueno, chao, que estén bien. Entonces, las cuentas nuevas que aparecieron cuando hagamos la práctica, ahí las vamos a ir viendo a cada una. ¿Las cuentas nuevas? Sí. ¿De bienes de cambio, decís vos? Mira, las cuentas nuevas, vamos a usar alguna de las cuentas nomás. No vamos a usar las otras porque no vamos a registrar, no vamos a hacer contabilidad de empresas agrícolas, ni de empresas industriales, ni de empresas ganaderas. No las vamos a hacer a la contabilidad ahora. Pero sí tenés que saber cuáles son las cuentas y qué significa cada una. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Muy bien.